songs. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I want just a casual melody. You want hello casual song. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana, sean bienvenidos una vez más a Lucky Dog But Edge en la prisión. Que si no me recuerdo, en las opciones le dimos que íbamos a ir ahí a ver al anciano Simón para ver si podemos adquirir información. Y pues ahora estamos con él, a ver qué podemos obtener. Darle duro. わしのことより自分の心配をしておけ。En lugar de estar preocupándote por mí, deberías preocuparte más por ti. Ay, qué lindo, se preocupa por mí. Nunca antes nadie se había preocupado tanto por mí. Bueno, menos por Jan. Responde la voz cansada del anciano. あんたも俺も商売人だ。払い戻しのねえおごりとかしねえよ。そっちの奥のやつらと話したい。できるか？ Ambos somos comerciantes. No quiero cobrarle a un camarada. Quiero hablar un poco con aquellos chicos de atrás. ¿Puedo? Al escucharme, los ojos nublosos del anciano brillan en entendimiento. おお、シュマンのホールマンの旦那。でお兄さん方、よかったらこのじいと一服してくれんかね。Este anciano deberían darle su Oscar, ¿eh? Actúa genial. Oh, lo siento mucho, señor Holman. Oigan, hermanos, si quieren uno, con gusto este anciano se los conseguirá. Normalmente el anciano habla con un tono de voz baja cuando habla conmigo, pero esta vez levantó su voz con energía y le habló a los hombres desgraciados que estaban en la parte trasera de la celda. Hombres desgraciados. Qué santo. Prisionero 16. Cigarros ahora no. Prisionero 17. Nosotros no. Muy bien, bingo. Parece que entre ellos 3 hombres, solo 2 son recién llegados. Tomando toda la mercancía que traía y sin apartar los cigarros que le había dado anteriormente, comienzo a distribuir la mercancía a los prisioneros que lucían desgraciados. わしのおごりじゃ。さあさあ。Oh, vamos, yo invito. Tomen, tomen. Esta risa del jojojo no sé por qué me hizo recordar a Santa Claus. Y más ahora que ya estamos entrando a época navideña. Simón, para ser Santa Claus, ¿quién vota?
Le queda, ¿eh? Ante las señales del anciano Simón, los prisioneros se acercaron a los barrotes como bestias salvajes que necesitaban ser vigiladas. No que no querían. 代金はもらってる。先生、やってくれ。 Ya he recibido el pago. Adelante, pueden tomar lo que gusten. Le entrego los cigarros y cerillos restantes al anciano Simón para que se los diera a los prisioneros. Después de un momento, había cigarros encendidos, los cuales expulsaban humo que se extendían a través de los barrotes de hierro. Prisionero 16. O sea, están así como que... para que se den una idea más o menos. Que se la están fumando. Gracias, anciano. Los hombres fumaban como si fueran personas respetables y gemían de gusto, como si fuera la primera vez fumando, después de un largo periodo de no poder hacerlo. Espero el momento adecuado para entablar una conversación con ellos. そっちの兄さんたち、見ない顔だな。新入りさんかい？ Es hora de sacar información. Hermanos, no los había visto antes. ¿Son nuevos? Prisionero 16. Oh, sí, así es. Prisionero 17. Llegué en el tren que llegó a medianoche. Hasta entonces había estado en la prisión de Illinois. ¿Cómo se pronuncia eso? Illinois. Ah, shit, mi inglés horrible. Bueno, me entienden, ¿no? Esa ciudad de Estados Unidos que no sé en qué parte exactamente está. Ah, Illinois. Ya me acordé cómo se pronunciaba esa ciudad. Illinois. Ahí está. Vaya, algo interesante ha aparecido. Con tan solo saber de dónde vinieron los recién llegados. Prisionero 16. Oh, yo también soy de Illinois. De la prisión del condado de Cook. Aquella prisión era horrible, pero no tanto como esta. Ok, me parece que la prisión de Madison ya está entre las peores. Qué sad. Los prisioneros comienzan a hablar sin parar. Al costado estaba el anciano Simón con una cara satisfecha después de haber terminado su trabajo. Prisionero 17. Repentinamente fuimos golpeados. Maldición, definitivamente me vengaré cuando me libere. ¿Me van a volver a meter? Los cigarros de los hombres ya estaban tan pequeños que podían quemarse los dedos. Me limito solo a acercarme a ellos y ofrecerles más cigarros. しかしまあ、別の無所から移送とはな。何かい？あっちもパンパンになっちまってたの？ Vaya, parece que vinieron de una prisión muy lejana. ¿Acaso ya estaba llena esa prisión? No, en la prisión de Chicago, de donde yo provengo, repentinamente fue incendiada. Hubo heridos y muchos murieron. ¿What? ¿Incendiaron una prisión? 火事？ああ、それで無所が使えなくなったんでこっちに回されたのか。まあ命あってのものだねってもんさ。 ¿Incendio? Ah, bueno, fue por eso que ya no podían seguir usando esa prisión y los transfirieron aquí. Más bien, y te transfirieron aquí, perdón. Bueno, al menos tu vida no corrió peligro. Prisionero 16. ¿Qué? ¿También te pasó lo mismo? La prisión del condado de Cook también tuvo un incendio y fue cerrada debido al movimiento local. Es por eso que ahora estamos aquí. ¿Qué? ¿También la prisión donde viene el prisionero 16 también fue incendiada? ¿What? ¿Qué pedo? Una sensación escalofriante recorre mi cuello. ¿Eso quiere decir que hay dos prisiones del mismo estado que sufrieron un incendio? Eso ya es raro.
¿Qué está pasando? No puede ser. Entonces, ¿eso significa que la prisión de Madison no es la única en apuros? Pues, parece que no. Al menos no está incendiada. Qué verdad positivo. Que tal vez estaría mejor incendiar. じゃあもう行け。長居しすぎじゃ。 Esperen, aquí viene una teoría. Esto me hizo recordar el opening del juego. Para los que siempre ven el intro cuando comienzan los videos, ven el opening, ven que aparece, hay una imagen donde se ve Julio, Bernardo e Iván, que se ve como si estuvieran apurados y se ve que enfrente de ellos hay flamas, hay fuego. Esto no querrá decir que esta prisión más adelante la van a incendiar también. Teorías locas. Sigamos. John, ya te has quedado por bastante tiempo. Ok, ya me voy. No hay manera de decirme, pues antes allá la chingada. Esto es malo. Muy, muy malo. Pero cuando me di cuenta, había muchos prisioneros asomando sus caras por los barrotes de sus celdas. Vaya, se nota que no les gusta el chisme. まあろくでもねえことはどこにでもあるさ。じゃ今度からはちゃんとお題をいただくぜ。 Bueno, cosas lamentables ocurren en cualquier lugar. Nos vemos. Para la próxima vez que quieran algo, tendrán que pagar. Pues claro, business on business. Agradecí con mis ojos al anciano Simón y luego me despedí de los demás chicos que me dieron información que parecía ser nauseabunda. Después de dejar esas celdas imitando a Prometeo, me dirigí hacia el comedor. ¿Qué tiene que ver Prometeo aquí? Prometeo... No, es sí me la canción. ¿Qué más? Ok. Después de dejar esas celdas a nuestra tesoro, ok, los humanos pueden perdonar cualquier cosa. ¿De quién eran esas palabras? Doy un gran suspiro al ver la escena frente a mí. Es justamente como dicen esas palabras. Nosotros, como Holman, trabajamos para distribuir la comida completamente enlatada y empaquetada a los prisioneros que estaban en el comedor. Desde hace unos días, los prisioneros que fueron obligados a trabajar primero antes de comer, se reunieron en el comedor para esperar la entrega de sus miserables raciones de comida, para luego dirigirse a las mesas. Así es, pensar que ya lleva una semana que la comida habitual a la que habíamos estado acostumbrados de repente se volviera peor, hace notar claramente la situación deplorable de la prisión. Es claro que la prisión ya no puede manejar esta cantidad de prisioneros que han aumentado tanto. A estas alturas, los prisioneros que ahora se encontraban fuera de sus celdas, sentados frente a estos restos de comida, ya no mostraban señales de armar alboroto a pesar de la situación. Aunque esto suene triste, realmente los humanos nos adaptamos. Qué sad. Por cierto, los primeros prisioneros que armaron alboroto se extinguieron después de que fueran capturados por los guardias y los Holman. Según lo que escuché, aquellos alborotadores fueron llevados a la cámara de castigo subterránea, que ahora está completamente llena, dejando a duras penas lugar para 2 o 3 prisioneros más. También hay rumores horribles rondando por la prisión, sumando a la violencia que es ejercida sin saber cuándo terminará, y los trabajos pesados ineficientes de todos los días. Por último, ser castigado por quejarse de esas cosas. Dios, creo que están describiendo mi país. Ok, no.
Los prisioneros nos habíamos convertido en un grupo de animales humillados y asustados. Los Holman eran relevados de su labor solo después de que los últimos prisioneros que quedaban en el comedor terminaran de comer y limpiar. Una vez terminado mi trabajo, regresé inmediatamente a mi celda solitaria antes de que apagaran las luces. Tan pronto regresé a mi celda, los pasos de los guardias sonaron por el corredor. Y enseguida, el sonido de la puerta del corredor cerrándose resonó por el lugar. Uy, silencio de repente. Los pasillos de este edificio se oscurecieron después de que todas las luces de los pisos superiores e inferiores se apagaran. En la oscuridad, las voces susurrantes de los hombres se extendieron. Continúo sintiendo que algo pasará. Es una clase de mal presentimiento. Esta sensación parece que nunca desaparecerá. En medio de un estado de ánimo tan lamentable, las voces silenciosas de los hombres resuenan por los pasillos solitarios. Se puede escuchar claramente la voz vergonzosa de un pobre prisionero. Ruedo sobre la cama y me envuelvo entre mis amadas sábanas para poder dormir. Pero aún así no consigo dormir. Esta gran cantidad de mal presentimiento que no puedo dejar de sentir rondan por mi mente sin descanso. Presagios malos rondan por todo mi ser. Puedo ver por todas partes los brotes de mala fe y mala suerte. Incluso puedo notar que Bernardo, quien es un aliado valioso para mí, me está ocultando algo. Aún no tengo claro si podré ver a los demás capitanes como valiosos aliados también. Yo estoy segura que lo que Bernardo le está ocultando es lo de la orden de Alejandro hacia Jan, de que si logra escapar con todos, él lo va a ser su sucesor para ser el próximo jefe de la mafia SR5. Ha de ser eso lo que le está ocultando, y como todavía no llega la orden, por eso todavía no le han dicho nada a Jan. Hasta el mismo Julio mencionó algo así, si no recuerdan cuando fuimos a chismear con Julio. Así que yo creo que debe ser porque todavía no llega esa carta. A ver. Cualquier clase de información que logro obtener es lo suficientemente poderosa como para enfermarme. Mejor ya paro de pensar en eso. Vamos a dormir. Tal vez si mantengo cerrados mis ojos en esta oscuridad, mi conciencia se apagará antes de darme cuenta hasta que finalmente me quede dormido. Ok. Wow, ¿está nublado o qué pedo? What the fuck? Ahora está lloviendo. ¿Y ahora qué? ¿Por qué siento un déjà vu? No, esto es parecido a algo que ya pasamos en videos anteriores. ¿What? ¿Y ahora qué? Prisionero 8. Oye, eso es. ¿No escuchaste algo? Oye, ¡ey! Oh my god. ¿Mata? Prisionero 7. ¿Hay alguna clase de luz que proviene del otro lado de la ventana? ¿Otra vez han llegado más? Zapari. ¡Jesús! Sí, es como cuando llegaron los nuevos prisioneros la primera vez. ¿Se acuerdan que vimos la locomotora y todo eso? No me digan que van a traer a más prisioneros. No chinguen, que no ven que ya no tenemos para dónde caernos muertos. ¿Y qué traen a más? Algo venía, se me fue de la palabra. Bueno, algo ya sí lo venía a prevenir.
dado de la plática con el Rox y el tal Norman. Pero really, ¿iban en serio que iban a traer más? Genial, otra vez la locomotora, camiones, espero que no haya otra masacre. Pero bueno, eso lo vamos a ver hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!